estamos de vuelta y le mencionaba que el field of view, en este de A a B, él deja el field of view constante. Lo único que va a variar es la matriz. Le va a poner más filas y más columnas. Cuando usted deja el field of view constante e incrementa las filas y las columnas, su píxel, mire qué pasa con el píxel, es más pequeño. ¿Qué significa eso? Que objetos más pequeños va a poder meter en ese píxel. Dicho en palabras más generales, significa que mejor resolución va a tener su imagen y va a poder ver, identificar objetos más pequeños en su imagen. Porque miren el píxel con la matriz de 128, el píxel es 1.7, 1.6 en el caso que lo aproximemos y que hagamos la verdadera división correctamente. 1.6 es 4 veces más grande ese píxel, o sea que ese píxel, en realidad lo voy a tratar de ilustrar aquí, ¿verdad? Con un dibujito. Digamos que este es el primer píxel, ¿ves? Es una ilustración, ¿verdad? Este es el primer píxel, ¿verdad? De este corresponde a este primer ejemplo. Sin embargo, el del segundo ejemplo, incrementando lo que es el tamaño de la matriz, ¿verdad? Ustedes, miren, su nuevo tamaño de píxel es 1/4. O sea que es, básicamente, lo voy a tratar de subrayar aquí. Su píxel nuevo es esto que está aquí. Y su píxel anterior era todo esto. O sea, es 4 veces más pequeño. Por lo tanto, usted puede ver más, le puede dar zoom a la imagen y va a identificar más detalles, ¿verdad? Ahora, si usted compara el B con el C, en el cual usted dejó constante, mire, deja constante el tamaño de la matriz, ¿verdad? Lo único que está haciendo es incrementando el field of view. Consecuentemente, incrementar el field of view y dejando el tamaño de la matriz constante significa que usted va a incrementar el tamaño del píxel. Menos resolución, pues. Menos resolución comparada de aquí para aquí. O sea, que aquí, de aquí para acá, está haciendo una imagen con menos resolución. De aquí para acá, está incrementando la resolución porque el píxel es más pequeño. Entonces, ese es el efecto de cuando usted selecciona el field of view en la tomografía, cuando está haciendo su planificación del estudio. Ahí en el equipo de tomografía ya le aparecen los protocolos, usted no tiene que modificar mucho, ¿verdad? Y uno de los factores que usted selecciona y mueve, ajusta las cajitas al tamaño, porque los diferentes pacientes tienen diferentes tamaños, ¿verdad? Entonces la cajita se hace más pequeñita, más grande, de acuerdo a la anatomía del paciente. Y entonces es el efecto que usted va a tener en el píxel, de acuerdo a cómo selecciona el field of view o cómo selecciona usted el tamaño de la matriz. Adelante, deciré. Entonces, en este caso, el inciso B tendría una mejor resolución espacial El B, y, sí, y el inciso A tendría menor resolución espacial. es correcto. Menor resolución espacial. Recuerden, el Ingeniera. espacial se refiere al píxel, ¿va? Todavía Sí, no hemos visto resolución de contraste, ¿verdad? Pero les puedo decir que la resolución de contraste es identificar dos objetos que son similares, pero que en realidad son diferentes. Son similares, pero no significa que son iguales, son diferentes. Es decir, pues que usted tiene, por ejemplo, dos tejidos muy parecidos, pero son dos tejidos diferentes. Entonces, a eso se le llama resolución de contraste, ¿verdad? Por eso, en algunos tipos de estudios, como por ejemplo cuando usted hace, sí, también una angiotomografía cerebral o hace una extremidad, ¿verdad? Medios inferiores o medios superiores, extremidades superiores o inferiores. A veces usted le pone medio de contraste a ciertos tipos de tejidos o al paciente y tiene que esperar un cierto tiempo para que ese contraste llegue a ese órgano, que en ese caso se le llama una fase arterial o una fase venosa. Recuerden ustedes que nosotros tenemos un sistema de distribución de sangre a través de nuestro sistema circulatorio y su principal actor es el corazón. Entonces, cuando él distribuye la sangre a través de las arterias, se tarda un tiempo, ¿cierto? Y también cuando regresa esa sangre hacia, 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 hacia el corazón y la manda hacia los pulmones, pues entonces tarda otro tiempo. Entonces,
Cuando usted tiene una zona en la cual usted sabe, bueno, en realidad usted lo sabe, pero la orden médica viene y le dice a usted que tiene que ser contrastada, ¿verdad? Usted le tiene que poner medio contraste, aunque hay que tener mucho cuidado en esos casos porque muchos de los médicos que remiten a los pacientes a veces no saben. A veces le dicen contrastada con gadolinio, le dicen, y es una tomografía, y gadolinio es para resonancia, medio contraste de resonancia. O a la misma resonancia le dicen contrastada y le dan el medio de contraste de tomografía. Y eso, entonces esas consultas se hacen con el radiólogo de turno, ¿verdad? Para que lo saque de esa duda si que usted no lo maneja. Entonces, cuando usted tiene una parte anatómica en la cual haya dos tejidos que son muy parecidos y usted quiere que se identifiquen, que se diferencien en la imagen, pues entonces se le aplica medio contraste. Eso ya viene desde el doctor que lo remite. Si todo está correcto, pues el doctor que lo remite al paciente debería haber escrito todo correctamente. Entonces le pide una tomografía contrastada. De primera instancia, antes de hacer la tomografía contrastada, lo que se hace en procedimientos normales en los centros radiológicos que le piden a usted, que le piden lo que es un examen de creatinina. La creatinina nos va a dar unas unidades correspondientes y unos valores mínimos y unos valores máximos, porque eso va a representar que el paciente está con su función renal correctamente y que va a poder disipar ese medio contraste a través de la vía urinaria. De lo contrario, usted, si ese límite está rebasado, entonces usted corre el riesgo de que el paciente pueda sufrir un daño renal. Entonces, son detalles que se tienen que manejar. Pero, sin embargo, volvamos a lo que es contraste. Tiene dos tejidos que son muy similares, entonces usted los tiene que identificar. Entonces, les aplica medio de contraste. Y ese medio de contraste, generalmente, ¿qué es lo que tiene? Tiene un número atómico elevado. Eso lo veíamos en Introducción a la Radiología. Porque cuando usted tiene un elemento, una sustancia que tiene un número atómico elevado, significa que tiene muchos electrones o tiene muchos protones, ¿verdad? Número atómico, número másico. Entonces, cuando el paso de los rayos X es a través de ese tipo de sustancia, se encuentran muchos obstáculos. Entonces, es atenuado, es mayormente atenuado. A diferencia que usted tenga, por ejemplo, el medio de contraste, un medio de contraste natural, es el aire, ¿va? Obviamente, porque un medio de contraste en los pulmones le va a salir radiolúcida a la imagen, a diferencia en un hueso que le va a salir radio opaca. Entonces, cuando el medio de contraste es un medio de contraste que se le da a través de una vía oral o de una vía inyectada, entonces eso es el efecto que hace, ¿verdad? Va al tener ese contenido externo que le permite tener mayor atenuación a los rayos X, entonces en ese caso se va a ver radio lúcido, ¿verdad? En la imagen radiográfica. Y el tejido que está a la par, que era muy similar, se va a ver un poco radio opaco en comparación con él. Entonces, por eso se va a poder hacer la diferenciación entre ambos tejidos. Y eso es cuando se necesita medio de contraste. ¿Qué más tenemos aquí? Cuando habla aquí de volumen ístico, la definición de ístico es un tejido que es muy similar al otro, ¿verdad? Y que pertenecen probablemente a un mismo órgano, pero que pueden ser identificados de diferente manera. Y cuando hablamos de voxel, un volumen ístico como tal, sí se refiere a un tejido que pertenece a un mismo órgano y que por lo tanto un voxel lo tiene que representar como igual. Y eso es básicamente. Y aquí podemos ver lo que hace posible también la tomografía computarizada. Bueno, aquí el ejemplo del Philips View sigue, ¿va? Y le calcula el volumen del voxel, valga el juego de palabras. Con los datos anteriores, pues lo único que usted tiene que hacer, ¿verdad? Es multiplicar por el grosor de corte, sacar el área, porque aquí lo que usted obtuvo en este cálculo anterior solo fue un ladito del cuadrado, por así decirlo, ¿verdad? Usted tienen que calcular todo el volumen, entonces vamos a ponerlo aquí. Vamos a escribir lo que usted ahorita encontró con la fórmula anterior, es eso que está ahí, ¿verdad? Pero usted solo encontró un lado, esta dimensión, de aquí a aquí, ¿verdad? Eso encontró usted. Entonces, para encontrar el volumen, usted tiene que, valor que encontró, 1.6 sería en este caso, elevarlo al cuadrado, ¿verdad? Elevarlo al cuadrado y multiplicarlo, porque ahora es un voxel, multiplicarlo por el volumen, ¿verdad? Por la profundidad, por así decirlo, que esta sería la profundidad.
esto de aquí, lo voy a subrayar. De aquí a aquí sería la profundidad. De aquí a aquí, ¿verdad? Esa es la profundidad porque ahora ya no tienen un píxel en 2D, sino que tienen un voxel en 3 dimensiones. Miren, aquí completo el voxel y aquí está. Lo que usted encontró en primera instancia con esta fórmula que hicimos anteriormente, que Desiree la corrigió, ¿verdad? Por el mal cálculo que tiene el libro de Buchon, fue este lado. Entonces usted tiene que multiplicar este lado por este lado para encontrar el área del cuadradito. Y después lo multiplica por el grosor de corte, porque es el grosor de la chuleta que están cortando. El corte, pues, se le dice chuleta de manera coloquial, pero en realidad es esta profundidad que tenemos acá, en la imagen que teníamos acá arriba, en la imagen anterior, se la voy a subrayar aquí. Esta profundidad de aquí, vamos a ver, el lápiz, ok. Esta profundidad que usted está viendo aquí, es esta que yo le estoy señalando aquí, ¿eh? Esa profundidad, ¿eh? Entonces ahí ya encuentra el volumen del boxer, ¿verdad? Y ahí tenemos 14.85, que va a ser un poquito menos en realidad porque el error es de 0.7 y 0.8 milímetros cúbicos. Miren, consecuentemente el voxel también es más pequeño cuando usted tiene un tamaño de píxel más pequeño. El voxel va a ser más pequeño porque recuerden que la carita del voxel es el mismo píxel. Una de las caritas del voxel, esta carita, miren, el píxel, ¿de acuerdo? Son una misma entidad en cuando ya se miren 2D, ¿verdad? Entonces, eso es. Vamos a ver qué más podemos rescatar de aquí. Vamos a borrar las anotaciones, clear all drawing, y continuemos. ¿Qué más tenemos por acá? Dentro de lo que es el contenido. Ah, bueno, tenemos lo que es el número de TC. El número de TC está basado en la escala de Hounsfield. Originalmente la escala de Hounsfield iba desde -1000 hasta +1000, ¿verdad? Es una escala así como la recta numérica, nada más que en este caso, en lugar de identificar cualquier cosa dentro de la recta numérica, esto identifica los tejidos del cuerpo humano basados en el agua, ¿verdad? En el centro, miren, está el 0, en el extremo izquierdo está -1000, que significaba aire, y en el extremo derecho +1000, que significaba hueso cortical o hueso denso, ¿verdad? Y todo eso está relacionado, fue hecho esta escala por el referente que es el agua, el centro. Por eso, para calcular el número de TC, ¿verdad? Que es lo mismo, escala Hounsfield, nada más que más ampliada, ¿verdad? Se utiliza, miren, esta fórmula. Mu del tejido. Este mu es una letra griega, ¿verdad? Es como la M, los griegos tienen su propio alfabeto, en este caso es mu. Y la T significa mu del tejido que están analizando, menos mu del agua, sobre mu del agua. Por eso les digo que todos los valores de todos los tejidos en la escala de Hounsfield o en la escala de números TC es en relación al agua. ¿Qué significa mu? Es el coeficiente de atenuación lineal. ¿Cómo atenúa una sustancia, un tejido, a los rayos X? Eso es, ¿verdad? Entonces, mu del tejido, coeficiente de atenuación lineal del tejido que están analizando, comparado con el del agua, ¿verdad? Y ahí les va a dar un número de TC. Entonces, ese coeficiente de atenuación lineal, si usted tiene un KBP grande, 150 KBP, por ejemplo, ese coeficiente de atenuación lineal va a ser un número. Pero si usted le baja los KBP a 50, por ejemplo, ese coeficiente de atenuación lineal, ¿verdad? Entonces va a ser más alto. Obviamente, si los rayos X son más duros, con más energía, van a penetrar con mayor facilidad la sustancia. Por eso el coeficiente de atenuación lineal, entre mayor los KBP, más pequeñito es. Si el coeficiente lineal a usted le pone un KBP bajo, entonces el coeficiente de atenuación lineal va a ser más alto. ¿Por qué? Entre menos energéticos sean los KBP, menor poder de atravesar los objetos tiene, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver un poquito más adelante cómo el libro le pone a usted diferentes ejemplos de coeficientes de atenuación lineal. Mira, aquí pueden observar lo que les estoy mencionando. El hueso denso, mire, el número de TC aproximado, aquí según lo menciona, 3000, dice, ¿verdad? A 100 kbp, el coeficiente de atenuación lineal es 0.528. Si usted sube el kbp, mire, más energía van a tener estos kbp, entonces el coeficiente de atenuación baja porque más poderosos son esos rayos X, más duros son esos rayos X para atravesar tejidos. Y si usted le sigue subiendo la energía a esos a 150 kbp, más pequeño es el coeficiente de atenuación lineal, ¿verdad?
Lo contrario también es cierto, ¿ah? Si usted primero comenzó con 150, su coeficiente de atenuación lineal va a ser 410. Si usted disminuye la energía a 125, ¿verdad? El coeficiente de atenuación lineal se va haciendo más grande, ¿verdad? Y aquí muestra varios números de TC para distintos tejidos, ¿verdad? Por ejemplo, en radiografía convencional, lo que nosotros tomamos por referencia son los tejidos grasa, agua, aire, ¿verdad? ¿Y qué más? Y hueso, ¿verdad? Ya en tomografía computarizada, si ustedes comparan la tomografía computarizada con la radiografía convencional, la radiografía convencional, por ejemplo, tiene la capacidad de distinguir dos tejidos que estén alrededor del 20% en cuanto a lo que es atenuación, el coeficiente de atenuación lineal. Pero la tomografía ya puede distinguir de 0.2%, oigan bien. O sea que el negocio, por así decirlo, de la tomografía computarizada es la resolución de contraste. O sea, que pueda contrastar tejidos aunque sean muy parecidos. Eso significa la resolución de contraste. ¿Qué más podemos destacar aquí? Bueno, aquí menciona que cuando este coeficiente K, que está aquí, es 1000, entonces los números de TC se convierten en la escala original Hounsfield, con la cual se inventó la tomografía. Y aquí ya habla de los tipos de reconstrucciones que pueden haber, ¿verdad? Reconstrucción multiplanar, reconstrucción curva, reconstrucción SSD, y muestra imagen de ejemplo. Por ejemplo, aquí muestra una colonoscopía virtual. Y aquí estamos viendo como una oclusión en lo que es parte de lo que es el colon, ¿verdad? Y esto es como una obstrucción, ¿no? Y aquí podemos ver en esta otra, lo que estamos viendo es parte del sistema de, eh, efectivamente, cardiovascular, vemos parte del corazón, ¿verdad? Y las arterias, estamos viendo las carótidas. Solo se usa aproximadamente un 10% de los puntos de datos tridimensionales. Ok. ¿Qué más podemos rescatar aquí? Que estamos viendo la anatomía del corazón, ¿verdad? Una reconstrucción volumétrica. Y aquí es donde nosotros utilizamos los modelos de color. Aquí es donde enlazamos todos los conocimientos que hemos obtenido. ¿Cómo se mira a color eso? No es que la tomografía lo adquiera de color. Él le da, utilizando técnicas de pseudocolor, le puede dar color a esto. Si de lo contrario, no se vería el efecto. Si ustedes lo vieran en gris todo, como es la obtención original, pues no se vería la reconstrucción 3D. La reconstrucción 3D se basa en sombras, iluminaciones, para poder dar una impresión de que está en 3D, pero recuerden que esto está en un plano, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, esto es bien importante. Si quieren lo vamos a ver en la siguiente clase, porque esto es muy importante. Comprenderlo, esta parte de lo que es función de transferencia de modulación, lo que es resolución espacial, frecuencia espacial, función de respuesta de borde, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a ver en la próxima clase. No sé si hay alguna duda o consulta. Muchachos, dudas, consultas, ¿estamos bien? Yo sí le tengo una pregunta. Es que como usted dijo que en las ilustraciones de la exposición no nos iba a permitir las partes impresas, se podría imprimir siempre igual las imágenes, pero las partes podríamos ponerlas a mano. Correcto. Yo, lo que se quiere es que usted conozca, ¿verdad? Discierna. Si usted lo lleva todo así, ¿cómo se llama? Impreso, pues no se le quita ese dominio del tema. Podría usted llevar impresa la parte, pero usted le pone las partes, el nombre. Este es un tomógrafo, esta es la parte tal, esta es la parte tal. Obviamente sale eso de su mente porque usted leyó el libro, investigó, vio algún videíto y lo pudo poner ahí porque comprendió, ¿verdad? Pero no porque está etiquetado ahí y lo va a leer. Ah, este es el gantry. Ahí dice gantry. Y cosas así, ¿va? Puede poner las impresiones del objeto, pero la identificación se las tiene que poner usted. Y lo que le solicito y eso es encarecidamente es que expongan viendo a la pizarra, no viendo a la cámara. Eso es lógico porque si usted está exponiendo en la pizarra, usted está escribiendo en la pizarra. No, en realidad no es el objeto ver a la cámara, porque como les menciono y les reitero,
no es un video para ganar adeptos, para ganar likes o para ganar audiencia, no. No es para dar a entender su dominio del tema en una pizarra. Los que no tienen pizarra, obviamente, yo he visto que algunos han innovado bastante bien y han puesto plástico encima de un papel blanco. Eso les permite borrar, ¿verdad? Y algunos otros utilizan papeles pegados en la pizarra. Si utilizan esa técnica, pongan una cantidad generosa para que les permita a ustedes cómodamente explicar el tema y también a mí verlo tranquilamente y que pueda identificar lo que están escribiendo, porque si lo hacen muy pequeñito, se vuelve bien complicado. El audio, cuidar el video. Aquí si se fijan es un tema que tiene tablas, tiene ejemplos numéricos, tiene dibujos, tiene ejemplos prácticos, ¿verdad? Tiene ilustraciones, o sea, esta parte sí van a tener que hacer uso de todos esos detalles para poder dar a entender su dominio del tema. Y como les mencioné también, el tiempo no le presten mucho. Ahora, no le presten mucha atención al tiempo. Los dos, lo que se califica es el dominio del tema. Entonces, eso no significa que por hacer, lo voy a hacer en 2 minutos, 3 minutos. No, eso sí, no. En 3 minutos no van a dar a entender un dominio del tema. Yo les pongo ahí un máximo, pero ese máximo no porque hagan más es que se les va a bajar puntos. Yo no voy a analizar su dominio del tema porque hagan más, porque hagan menos, ahí sí, por muy poco. Pero si hacen más, no hay ningún inconveniente, a menos de que usted en esos 15 minutos que pueda hacer, no explique bien y dé vueltas sobre un asunto o hable muy despacio y no explique nada, no dé a entender un dominio del tema. Eso es lo importante. Recuerden el dominio del tema y abarcar las partes más importantes del contenido que se pueden identificar aquí, como lo hemos visto, como lo he hecho yo en este momento, que me faltó un poquito llegar a esta parte de resolución espacial y frecuencia espacial, ¿verdad? Es que este capítulo en realidad es bien extenso, porque aquí vienen los fantomas, vienen los criterios de calidad en una imagen tomográfica, que no son los mismos que una imagen radiográfica, ¿verdad? Y es extenso y muy importante que ustedes den a entender eso. No sé si está bien su pregunta. Yo creo que preguntó, a ver, yo conozco esa voz, a ver, vamos a ver, Fernanda, creo que fue, ¿ah? Sí, fui yo, Ali. Sí, es correcto. Sí. Bueno, gracias. Buena nota sacó en el, ¿verdad? En el examen, dice. No era examen, es un cuestionario. Examen es cuando uno Bueno. en el aula y los está supervisando y puede ver que no hagan uso de materiales, pero no, es un cuestionario, ¿verdad? Que se puede resolver de diferentes formas. ¿Alguna otra duda o consulta? No, ingeniero. Muy bien, entonces si no hay, si se les ocurre alguna en transcurso del día o en transcurso de mañana, pasado, no hay ningún problema, estamos a la orden y no duden en consultar. Sin más que agregar, me queda decirles que estén bien, que se cuiden. Gracias, ingeniero, igual. Tarde. Adelante. Gracias, buenas tardes.